Bienvenidos a Casi Radio, un proyecto del colectivo Más Igualdad donde abordaremos diferentes asuntos vinculados a nuestro devenir social. En un mundo donde estamos cada vez más comunicados, pero no necesariamente mejor informados, intentaremos aportar elementos que colaboren en la construcción de un futuro diferente, porque no nos van a convencer de que el mundo no es para todos. En este tiempo andamos todos con los celulares, en la pantalla sumergidos como en el mar. Vamos perdidos en la búsqueda de encontrarnos, en el WhatsApp, en algún juego, en una red social. No importa nada más a nuestro alrededor. ¿Dónde queda la familia? ¿Dónde están los amigos? Todo lo que hace a tu vida real. Estás ahí metido, atento, bien conectado, navegando y buceando en toda esa información. Oh sí, qué rica selfie, muy buen estado, muchos likes, ya no está virtual. Bienvenidos y bienvenidas al segundo programa de este proyecto de comunicación que por una fortuita combinación de escasez de creatividad y pereza intelectual hemos dado en denominar Casi Radio. De este lado del micrófono Martín Solsona les habla y compartiendo estudio conmigo, bueno, no sé cómo presentar, estuve pensando un montón de objetivos que les hicieran justicia a vuestras investiduras, pero voy a dejar los nombres y voy a dejar que el público saque las conclusiones. Alejandra Sila, a mi lado, pasando a Alejandra Buenas Lorena noches. Pedraja y Buenas. enfrentado el invitado especial, no especial, no sé si va a venir solo esta vez, pero No sabemos. él es especial. Él es especial. Pablo Secchi. Me parece horrible presentarme así, pero es un orgullo y un honor estar acá con ustedes. Imaginamos que sí. El honor es tuyo. Bueno, estamos contentos de volver, ¿no? De volver Segundo programa. ¿Cómo transitaron esta semana de fama? Esto de estar en la cresta de la farándula después del éxito rotundo que fue nuestro primer programa, me parece que se escuchó por todos lados. Bueno, yo quería arrancar así. A mí me pasó eso. Escuché su programa, escuché el primero, me pareció excelente y dije, me tengo que sumar si puedo. Y por suerte me invitaron. Nos van a dar los micrófonos si Bien, seguimos así. bien. Sí, ¿no? No, hay 4 micrófonos. No sé, el que No sé negocia cómo- ese no sé cómo lugar es vamos a él. hacer. Allá Santiago mira como diciendo, No, yo la verdad que muy contenta de volver y muy contenta también por todo las opiniones que nos llegaron de los oyentes, ¿no? del primer programa. Del primer Buenas programa. opiniones. Yo creo que lo bueno de arrancar abajo es que más abajo no hay nada, digamos. O sea, solo se puede mejorar. No. Sí, Solo nos sí. queda subir. Estamos para eso igual. Se hace camino al andar. Bueno, capaz Este que programa es un programa especial, ¿verdad? este programa es un programa especial. Pero antes de eso, lo que les vamos a pedir es que por favor, Sí. en esta época hagan lo que hay que hacer, que es seguirnos a nuestras redes sociales. Sí, nos pueden encontrar en masigualdad.org.uy, en Instagram en @colectivo más igualdad, en @más_igualdad por Twitter y en colectivo más igualdad en YouTube y en Spotify. Quiero agregar una cosita. También que sigan Último Bondi por Caras y Caretas, que va los martes a las 21 horas. Sí, buen programa. Buen programa. El último Muy bueno. estuvieron hablando de trabajo, Trabajo en la y LUC, la LUC. y la verdad que estuvo muy interesante. Yo me quedé con unas cuantas cositas. Bueno, si están dispuestos, vamos con la parte más seria del programa. Vamos. Vamos a ponernos serios. No importa nada más a nuestro alrededor. La Ley de Urgente Consideración, aprobada con los votos de la coalición de gobierno, fue promulgada el 9 de julio de 2020 en medio de acusaciones de inconstitucionalidad de múltiples actores sociales, políticos y académicos. El 29 de diciembre del mismo año, el PIT-CNT, el Frente Amplio y la Intersocial anunciaron el lanzamiento de la campaña de recolección de firmas para convocar un referéndum con el objetivo de derogar 135 artículos de la LUC. El 8 de julio de 2021, la Comisión Nacional Pro Referéndum presentó alrededor de 800.000 firmas a la Corte Electoral, superando ampliamente las 672.000 que representan el requisito constitucional del 25% del padrón de habilitados. 5 meses más tarde, el 8 de diciembre, la Corte Electoral anunció la validación de la cantidad de firmas necesarias para interponer el recurso y convocó el referéndum para el domingo 27 de marzo de 2022.
Bueno, no queda otra. Faltan, si no nos fallan las matemáticas, estuvimos 15 días discutiendo un más o rato. menos. Eran 27, hoy es 18, 27 menos 18, a ver los deditos, 9 días, ¿no? 9 días nos quedan 9 días. para el referéndum, pero bueno, un poco antes de entrar en tema y empezar a intercambiar, lo que sí nos parecía importante era ubicar lo que ha sido, cómo llegamos hasta acá, ¿no? Ha pasado mucha agua abajo del puente, ha habido mucho esfuerzo, mucha discusión, mucha conversa, mucho intercambio, así que bueno, es importante aprovechar esta instancia. Yo, unos comentarios antes de largar este intercambio sobre la ley de urgente consideración. Quería largar con algunas puntualizaciones que me parece que no hay que olvidar ahora que estamos como capaz que más concentrados en discutir los contenidos de la ley porque tenemos el referéndum a nada, ¿verdad? Lo primero es que hay una de las cosas que se dice para defender el proyecto de ley de urgente consideración es que era lo que pedía la gente, ¿no? Siguiendo el mandato democrático. Sin embargo, si hacemos un poquito de memoria, en la misma elección que gana la coalición que está gobernando ahora, perdió un plebiscito promovido por Larrañaga, Vivir sin Miedo, que incluía, entre otras cosas, algunas de las cosas que están incluidas o similares a las que están incluidas en la ley de urgente consideración. Así que me parece que por ahí estaría bueno empezar a descartar y dejar de decir y arrogarse la potestad del soberano, porque bueno, en última instancia nos vamos a enterar el 27 si era lo que la gente quería o no quería. Por otro lado, quería agregar 2 comentarios más. Uno, me parece que claramente sin la juntada de firmas y sin el referéndum, este nivel de discusión y conocimiento sobre la ley de la población en general nunca lo hubiéramos tenido. Creo que todavía seguimos sin tener un nivel general de conocimiento. Sí, fue a puertas cerradas, ¿no? La discusión. Totalmente. Yo creo que independientemente de la posición de cada uno, la ciudadanía no se hubiera enterado de lo que dice esta ley si no se hubiera discutido. Lo último y largo es, me parece que tenemos que despartidizar la discusión. Esta es una discusión que tiene que ver con el futuro de los ciudadanos uruguayos, no importa qué partido voten. No importa quién está de acuerdo con qué, la pregunta es lo que dice la ley tal o lo que dice la ley tal. Al otro día del 27 vamos a tener un marco normativo rigiendo que va a ser con LUC o sin LUC. Y eso va a tener efecto sobre la vida de todos. Y me parece que no hay que rebajar la discusión a si estás con el Frente Amplio, con el PIT-CNT o con el gobierno. Bueno, ¿usted qué opinan? Totalmente de acuerdo. Me parece que hay muchas claves y muchas puntas muy importantes para analizar la ley y el momento político en el que estamos, porque me parece que este es el desafío, ¿no? Esto es una ley de urgente consideración que se da en un momento histórico del país que hay que analizar y que hay que tener claro los equilibrios políticos que llevan un poco a esa decisión, ¿no? Esa estrategia de gobierno, que de urgente consideración tiene el nombre. Son temas que se instalaron en la agenda política como temas urgentes y eso hay que intentar reflexionarlo con el conjunto de las personas de por qué estamos en esa situación. Sí, ¿Cuánta gente acreditaba que había una urgencia en los temas que están adentro de esta ley ómnibus, como todo el mundo la llama, que cambia las reglas de juego rápido? En plena pandemia, aparte, ¿no? Es una ley, aparte, con una cantidad desmesurada de temas que, bueno, como decíamos, incluye hasta una ley de cómo hacer un chorizo. Claro. Me parece que ahí por sectores de actividad hay respuestas a los intereses y a las promesas de campaña, y eso es un poco de los argumentos que se dan hoy por el no respecto para defender, ¿no? Bueno, hay que ver lo que es la campaña electoral con lo que es la campaña del no. Con Lorena estuvimos viendo las publicidades. No sé si ustedes miran tele. Yo la verdad que poco, estoy en la era de la internet. Yo que soy más vieja pero la que campaña ustedes, del no se concentra ahí en medios, ¿no? Sí, es totalmente. Yo que soy más vieja que ustedes, miro más tele, se ve, y Lorena aparte los escribió Bueno, no, o sea, en verdad, a ver, sacó hice, algunos pedacitos de sí, la campaña que están haciendo en la tele. Sí, estuve buscando, bueno, en las redes para ver, qué es cierto de lo que dicen y qué no es cierto. Por ejemplo, una de las propagandas dice que la LUC reconoce el derecho a manifestarse pacíficamente respetando el derecho de todos. Y creo que no ha habido, en verdad, En realidad hay una falsedad ahí. Sí, hay una falsedad. El derecho a huelga, el derecho a manifestarse, son derechos que están consagrados en la Constitución. Lo que hace la LUC, y en Último Bondi el otro día estuvo muy interesante, Hugo Barreto hizo una mención que me pareció brillante porque describe bastante, me parece que desnuda un poco el espíritu que trae la ley de urgente consideración, que dice que garantiza el derecho a la huelga pacífico. Y Hugo Barreto decía, ¿por qué garantiza el derecho a la huelga pacífico? No garantiza el derecho a la salud pacífico. ¿Por qué pacífico? Hay un prejuicio muy fuerte hacia la huelga como mecanismo,
partiendo de la base de que va a ser violento, ¿no? Entonces hay como que aclarar que garantiza el pacífico. Claro, es como que las relaciones laborales violentan la paz, digamos, ¿no? Tener un reclamo sindical serio de cómo organizarse o salarial, resulta que eso es... es como cosa de delincuente, claro, ¿no? Exacto. Bueno, hablando de delincuente, a mí el que más me llama la atención es uno que dice que si sos una persona de bien no tenés que tener problema con que te pidan identificación. Claro, porque así nomás lo dice. Claro, me parece que el Marto decía una cosa importante. Hay que ver el espíritu de la ley. Porque esta cosa de la persona de bien... Sí, hay una batería de prejuicios muy fuertes atrás, me parece, Sí, y que ha ido quedando desnuda y demostrada a lo largo que se han ido alargando los debates, ¿no? Y las cosas, Gandini hablando de si vos andás con viserita y si no sé qué. Si tenés tatuaje, si tenés piercing, te pueden parar. Bueno, eso es lo de la apariencia delictiva. Exactamente. El otro día creo que era Mario Lallera, sacó una carta muy interesante hablando sobre la ley de urgente consideración, manifestándose, el jefe de policía de Montevideo, y hablaba un poco sobre esto y decía, lo que pasa es que en realidad acá se están como estableciendo mecanismos para tratar con la ciudadanía como si toda la ciudadanía fuera delincuente. Entonces, lo que antes era un mecanismo excepcional, es decir, yo estoy buscando a alguien que está requerido por la justicia, a un prófugo, entonces puedo hacer un operativo y pedirle la cédula a la gente que eventualmente sea parecida o se pueda parecer al que estoy buscando. Ahora no, es aleatoriamente. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, vas a los barrios periféricos donde están los pibes tranqui en la calle haciendo la suya. Cae un patrullero, le arma un piquete policial, los empieza a parar a todo, y ahí empieza a generarse una relación con un montón de rispieces, ¿no? Sí, bastante tensa. Yo creo que no necesita ser un barrio periférico. Hoy en día los jóvenes no tienen como en otras épocas que uno andaba más preocupado por llevar la cédula, por si te paraban, Hoy no, en todos lados, no es solo los barrios periféricos. Los gurises se juntan en la calle y pueden llegar a estar en esa situación. Sí, yo creo que los jóvenes en particular, o sea, la sociedad en general y los jóvenes en particular tienden a adaptarse a las reglas que se imponen de arriba, ¿no? ¿Cómo va a portarse el patrullero en tu aglomeración? Lo digo un poco bromeando. Cualquiera que está en la calle lo conoce y tiene que adaptarse un poco a eso para no ser vulnerable. Ahora, el tema está en el espíritu de las órdenes que se le quieren dar a la policía cuando tiene que tener un trato con los jóvenes. Y cuando son con jóvenes pobres, les están pegando por gusto, y las instituciones y el Ministerio del Interior está avalando esa práctica de relacionamiento entre la policía y los jóvenes. Y de alguna manera está establecido en estos artículos, y esta es la dificultad de los espíritus de la ley. Yo cambio cosas en el esquema de garantías y no doy cámaras para que se puedan... establezco que tiene que haber interrogatorios por la policía y no por la justicia dentro de sede policial. Y en la sede policial no pongo una cámara que le da garantías al policía y que le da garantías a la persona que está detenida. Bueno, ahí adentro puede pasar cualquier cosa. Exactamente, y está denunciado. Lore, ¿querías decir algo? Sí, que me parece importante recalcar que los relatores de la ONU expresan preocupación por estos artículos que tiene la ley. Sí, la expresaron cuando se aprobó la ley. Sí. Cuando se estaba discutiendo la ley, los relatores de la ONU dijeron esto, observaron varias cosas, dijeron, miren que con esto puede haber abuso policial. El gobierno lo negó, dijeron que bueno, que había que creer que todos los policías eran buenos y no sé qué, que, a ver, aclaremos, ¿no? Nadie acá cree que los policías sean malos, ni que la mayoría de los policías sean malos, sino tendremos una realidad radicalmente distinta. El problema es que esto le da lugar a los abusos. Pero lo anunciaron los relatores de las Naciones Unidas, lo denunció después la Asociación de Defensores de Oficio, o sea que efectivamente se demostró. Bueno, y también la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay. Sí, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura comentaba un poco esto que decía Pablo acerca del tema de las cámaras, por ejemplo. Claro, me parece que ahí está instalado claramente las garantías, o sea, lo que hay es un cambio en las garantías para los procedimientos y los procesos. Y cuando los procedimientos y los procesos están definidos para población en extrema vulnerabilidad o pobreza, el Estado organiza cosas deficientes para poder relacionarse con ellos. Y esto es una visión política de cómo tiene que hacerse ese relacionamiento. Y ahí es donde está un poco la cuestión de decir, bueno, basta, nosotros a garrote sabemos que no es, ¿no? No, y aparte se han dado situaciones paradójicas. El otro día estaba viendo el debate en el sindicato médico entre Juan Cereta y Santiago González, muy interesante, que tenga tiempo que lo vea. Estaban hablando de la resistencia al arresto, ¿no? Y Santiago González va un poco diciendo que no se puede escupir a un policía, insultar a un policía, sí, como si eso es fuera algo común. que iba a decir ¿Cuándo hubo ahora una noticia de que alguien escupiera un policía? Yo me pregunto,
¿Escucharon alguna vez a alguien decir Sí, que creo escupió a un policía? El problema ahí es que el artículo 4, ese es el artículo 4, que dice agreguese al Código Penal. Es medio amplio en la redacción. Entonces, lo que implica que van a un grupo de jóvenes, ¿no?, que están en la calle, le piden la cédula, alguno no la tiene, empiezan a discutir, y eso ya lo abarca este artículo. No, el pero tema, aparte... incluso pone, si en la resistencia se agrediera o atentara contra la autoridad pública. No aclara muy bien qué quiere decir. No está claro qué es, pero aparte se parte de la base en el derecho penal internacional de que uno, cuando lo van a agarrar, tiende a irse. Uno, ¿quién? Supongamos que uno está cometiendo un delito. No, uno pero no se va a ir irte. a hacerse arrestar. Y si uno no está cometiendo un delito, pero lo vienen a buscar y entonces uno no entiende por qué lo vienen a buscar, también es normal que uno se resista a que lo arresten. Quería que hacer un comentario de esto concreto porque no me acuerdo en qué departamento fue que lo contaba Juan Cereta. La policía lo lleva a un juzgado a una persona por resistencia al arresto y la jueza lo larga porque dice, no, ¿cómo resistencia al arresto si no hay un primer delito que amerite el arresto? Pero sin embargo está previsto en la ley de urgente consideración que a vos inclusive te puedan condenar por resistencia al arresto aunque el arresto original sea injusto. Es insólito. Y con la misma pena será castigado el que intentara impedir la detención. O sea, que si hay más gente y le dicen algo a los policías, también tiene el mismo... Yo iría pasando tal vez a desmentir otra de las propagandas, ¿les parece? A mí me gustaría aclarar una que no quiero que nos olvidemos, Sí. que es la del temita de la legítima defensa. Sí, justo iba para esa. Tuya, Lore. Bueno, dice, la LUC te protege mejor si un delincuente entra en tu propiedad y pone en riesgo tu vida o la de tu familia y vos te tenés que defender. La LUC protege mejor al ciudadano y castiga al delincuente. Y bueno, por acá tenemos un hecho que pasó, que fue, lo deben de recordar todos, que un vecino le disparó a otro vecino porque estaba en el... ¿cómo es que se dice? En el muro lindero, arreglando un cable que era de su propiedad y pensó que era un delincuente, fue y le disparó. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De derecho a la propiedad y menoscabar la vida? No, aparte creo que no se puede, más allá de que estemos desesperados, cada uno puede tener la sensación que quiera. Primero que no se puede legislar en base a sentimientos, me parece que en eso tiene que ser racional porque, bueno, es la única forma de garantizar la convivencia entre todos. Pero esta cosa de poner los bienes patrimoniales por encima de la vida, porque en un país que no existe pena de muerte, que a vos te puedan disparar porque estás robando un auto o estás entrando a una casa... Sí, hay que tener mucha sangre fría, ¿no? O sea, ni siquiera hay que dispararle a un delincuente, imagínate dispararle a tu vecino. Sí, a mí me da la impresión de que hay como una especie de ideología o mandato ahí puesto asociado a cuáles son las cosas que uno debiera confiar en la policía o debiera resolverlas solo. Y en general no pensamos en la acción policial como un intermediario para resolver asuntos o controversias de la ciudadanía. La pensamos exclusivamente de la parte de denuncia y de acción, ¿no? Muchas películas de Hollywood. Claro, exacto. Un poco a eso quería ir. Uno cuando tiene un conflicto con un vecino, lo primero que va a pensar, pero es un poco natural y yo creo que ahí está un poco el engaño político de agarrar estos temas como asuntos políticos y decirle que algo lo va a resolver y ponerle nombre, que es un poco lo que pasa con la ley de urgente consideración. Hacemos cambio del Código Penal, bueno, pero ahí está, mal discutido, con todas las cátedras de derecho la penal LUC en contra. Protege mejor al ciudadano. Exacto. Y todos somos ciudadanos, hasta el delincuente es ciudadano, ¿no? Bueno, acá no lo pones. Y bueno, castiga al delincuente. pero- La dialéctica ciudadanía-policía es terrible. Sí, sí. Claro, exacto. Da para pensar un poco en las cuestiones que realmente... Si estamos en la escuela, yo recuerdo siempre que a alguien le faltaba una goma y uno piensa que se la robaron siempre, ¿no? De alguna manera dices, bueno, ¿dónde está? Si perdés algo... No, Pablito, esa era vos. No, pero eso pasa en todos Disculpame, eso no le eché la culpa a la LUC. No quiere decir que alguno se haya agarrado una goma que no le correspondía. Yo no estoy diciendo eso. Pero digo que en general cuando nos desaparece un algo, nos parece que alguien se lo robó. No nos parece que somos nosotros y en realidad ahí hay una cuestión interna, una cuestión cultural que
que se manifiesta siempre, tiene manifestaciones masivas y que no se puede, hay muchos le llaman cobrar al grito, pero solamente establecer a la reacción como la solución, ¿no? Sí, a mí hay como una pauta que está muy impuesta, ¿no? Acá en los países vecinos, viene de hace muchos años, no viene de este gobierno, que es justamente esta cosa, ¿no? Hay un problema que es complejísimo, que ninguna sociedad resolvió. Y cuando vienen las soluciones, parece que lo resolvemos como monos, con perdón de los monos, digamos, porque es como que un problema con una complejidad social brutal, en lugar de mandar de rompernos el coco para ver cómo lo resolvemos, mandamos el palo. Es una cosa que la verdad es medio desahuciante, si se quiere. ¿Algún otro asuntito que quieran comentar? Bueno, Sí. y capaz que el último, ¿no? Porque se nos está haciendo Se nos medio está haciendo largo el este bloque, pero me gustaría específicamente, porque dice que a partir de la LUC los uruguayos dejamos de estar obligados a cobrar exclusivamente a través del sistema bancario. Ahora tenemos la libertad de elegir si recibimos el dinero de nuestro salario en efectivo. Nada, o sea, yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Esto habilita el trabajo en negro? ¿Qué pasa si en efectivo lo que cobra el empleado está por debajo del salario mínimo? No sé si alguien me lo sabe contestar. Yo creo que esta parte es un reclamo corporativo de una parte del empresariado nacional al presidente de la República antes de que fuera electo, de donde le decía que les complicaba pagar por medio de la intermediación financiera y esto es un alivio para algunos de ellos. ¿Y en qué sentido Pero- decís que les complicaba? No sé, pero se lo planteaban porque hay, me parece acá, una cuestión de blanco-negro. Si vos tenés todo adentro del sistema financiero, tenés que justificar todo lo que tenés o tenés más controles. Y si vos podés pagar afuera, podés pagar en negro, te podés... el pequeño empresario uruguayo, un kiosco, cuentapropistas, lo necesitaban y está bien. Creo que hay que buscar alternativas de esas cosas. Son demandas, pero esto es una locura. Porque realmente, si lo pensamos en relaciones laborales, es imposible que los trabajadores, con el poder que tienen, al lado del dueño de la empresa, el empresario o quien sea, no van a poder definir nunca cómo cobrar. Bueno, Bueno. ¿qué hacemos? Nos queda un montón, Sí, nos pero queda un montón, tenemos pero a no da Sergio el esperando tiempo, sí, afuera. sí. Esto lo que pasa que es muy grande, son 500 artículos Claro, de yo los cuales siento se que van a mareamos a derogar todo el mundo. 135 de un montón de temas. Capaz que algunos sí se vinculan, otros no tanto, pero de todas formas me parece que para todos es muy, muy difícil, la información es muy difícil darla de 135 artículos. Sí, es un montón, No sé si la gente ha llegado a... A leerlo todo es imposible. No, es imposible, creo que un poco lo que es decía Pablo, de que acá hay que ver un poco la línea conceptual Por que está atrás de bloques, esto. sí, creo que el tema es los bloques y lo central de todo es, bueno, acá con este tipo de forma de moverse y gobernar no podemos ir lejos, necesitamos un poco más de pluralidad y Sí. nunca A mí vamos a lo que me resolver en parece que serio lo algún que sí, asunto, ¿no? lo que sí apuntan es a sacarnos los derechos que hemos estos años adquirido y me parece que Sí, ese es el un tema retroceso en esta general. Sí. Esta ley es un No, y retroceso. el último comentario, sí. Capaz que hay que pensar que si nosotros derogamos esta ley, no inhibe de volver a abordar estos temas y capaz que en la misma línea. Pero lo que está claro es que así, como estamos diciendo, así todo junto al voleo, esta complejidad es imposible. Nos vamos con una... Nos vamos con una musiquita. Con una musiquita, a ver qué Que nos tienen gustó por para ahí. hoy. El neoliberalismo se postula a sí mismo como un método imperfecto de vivir, pero con una salvedad, que a pesar de sus defectos y con todos sus problemas, es el único sistema que puede hacer funcionar la sociedad. Por favor, que consten actas que hay dos cosas inexactas en esa nueva teoría. Dos mentiras hay en esa afirmación. Una es su señoría, que la sociedad funcione, y la otra usted perdone si al decirlo se me pianta un Pokémon. Pero el neoliberalismo ni siquiera es eufemismo, sino que es directamente el más práctico sinónimo que hay de la muerte, y quien lo cuente como método de vida puede que hable por Florida, pero no por Argentina, Uruguay. El neoliberalismo desde su mismo bautismo o en el útero prestado del capitalismo que lo reparió, ya venía vacunado contra el hombre no rentable, que si no era tan amable de morirse solo él siempre lo ayudó. El neoliberalato tiene cuerda para rato y con ella no da el moño del regalo de la globalización, nuevo y último retoño de la Trinidad profana, que en relevo de la otra invade, miente, afana, mata y establece su ritual
adoración, con un nuevo calendario que en vez de los santos tiene las fechas de vencimiento estipuladas en las cartas de intención, que no explican la intención de lo que dicen, porque al igual que los del otro son oscuros los designios del nuevo Señor. Este culto que se expande como un gigantesco glande, en lugar de fecundar esteriliza todo lo que alrededor le sostenga la importancia, algo que no dé ganancia, y hasta los más afectados por las consecuencias de la enfermedad se acostumbran a luchar por el triunfo de los que triunfan sobre ellos, convirtiéndolos en terminales de un sistema que es el que se expresa cuando hablan convencidos de tener ideas propias y las tienen porque alguien se las vendió. El neoliberalismo se libera a sí mismo de las trabas que le ponen los estados que una vez estatuyó, y las nuevas condiciones se estatuyen estatismos no estatales, son quietismos como el de la estatua de la libertad. El neoliberalismo se contempla a sí mismo como aquel de la leyenda que se ahogó en el agua que lo reflejó, pero hay una componenda, la división del trabajo, da que no sea un almajo sino cualquier otro que ni figuró. De este modo se expresaba un fiscal que presentaba en un juzgado los cargos contra la patota neoliberal, pero el juez que estaba a cargo dio todo por anulado, dijo que estaba implicado en el caso este mismo señor fiscal, porque acababa el Estado de quedar privatizado y él solo era otro cesante, y si algo tenía para reclamar que llamara en adelante y en un tono más paciente al servicio de atención al cliente, bien dispuesto a guardar en línea hasta que la primera ave de rapiña disponible con suerte lo fuera a escuchar. La Ley de Urgente Consideración contiene 476 artículos subdivididos en 11 secciones. La sección 9, titulada Normativa sobre la emergencia en vivienda, contiene 50 artículos que van del 411 al 460 y están distribuidos en 3 capítulos. De esos 50 artículos, el referéndum propone derogar 34 de los 39 pertenecientes al capítulo 2, llamado Régimen de Arrendamiento sin Garantía, y todos refieren de una u otra manera al desalojo express que establece la LUC para este régimen. En este segundo bloque nos va a estar acompañando el integrante de COVIPRO, Sergio Requel. Bienvenido. ¿Cómo andan? Un gusto. Un gusto, igualmente. Reencontrarme con algunas personas después de décadas y a otros que lo he visto un poco más acá en el tiempo, pero... 3 décadas por lo menos. 3 Décadas. Mirá que estamos. Estamos mal. Estamos viejos. No, el problema es que está delatando la edad de alguno, capaz, ¿no? Porque... Que va a tener problema de que le delate la edad. Bueno, Sergio, ¿cómo estamos en este contexto de que se viene el referéndum en 9 días? Y hay mucha cosa que tiene que ver con vivienda. Yo no sé si hacerte una pregunta o preguntarte a vos por dónde te parece que hay que empezar. No, hagan lo que quieran, digamos. Nosotros lo que nos preocupa es que en el tema emergencia de vivienda no encontramos absolutamente ningún artículo que hable de la emergencia habitacional. Es decir, hay un gobierno que asume con un discurso de que se necesita un stock de vivienda de 70.000 y luego la ministra sale y dice que era una expresión de deseo y nadie sabe muy bien si no es un cuento de Bradbury, ¿no? Porque es ciencia ficción, a esta altura pensar que con el actual presupuesto se puede cubrir algunas de esas necesidades. La LUC es el resultado también, en materia de vivienda, quiero decir, de 2 cosas que sucedieron antes. El recorte presupuestal en el plan quinquenal de vivienda, que fue un recorte sustancial y que afectó, digamos, al sistema que por excelencia en los últimos años había cumplido un rol muy importante en el acceso a la vivienda de trabajadores medios y medios bajos, que era el cooperativismo. Y luego, en lo que son la rendición de cuenta posterior, no hay ninguna corrección. Entonces, cuando uno analiza la LUC, cuáles son los artículos que refieren a la emergencia habitacional, no lo encuentra, y encuentra simplemente un nuevo sistema de alquileres que lo único que hacen es mandar gente a la calle. El otro día leía algo que me parece pavoroso además, ¿no? Porque sale ejemplo como un ejemplo positivo, dicen, se alquilaron solo 1.400 viviendas bajo el régimen de la LUC y solo 36 lanzamientos subieron. Mirá qué barro, 36 familias, 36 parejas, 36 hijos que se fueron en una situación brutal, porque es brutal, como lo establece. Claro, porque aparte eso lo que hace, por lo que leía del
de los artículos es bajar los días el tiempo para desalojo. Sí, si sos un mal pagador, que es horrible ya decir mal pagador, en 6 días, si no me equivoco, es que estás en la calle. Hay uno ¿no? que son 6 días hábiles y otro 30. Lo que pasa es que aquí lo que se le intenta dar son garantías al propietario, que tampoco le dan demasiadas garantías, digamos, para hablar en plata. Mira, yo creo que la preocupación central, ahora podemos hablar de esos artículos en especial, pero yo creo que la preocupación central, ¿ustedes abrieron los diarios los últimos días en la parte de alquileres? No. Bueno, saltó de forma bastante brutal aquellas viviendas que están bajo el amparo de la LUC. Y te dicen se alquila bajo el amparo de la LUC. Entonces, ¿te lo ponen así? Sí. Entonces uno se pregunta, algo que algunas federaciones nos preguntábamos más de una ocasión, ¿este no será el nuevo sistema de alquileres que nos proponen? ¿Este no será, a la corta o a la larga, el sistema de alquileres que vamos a tener los trabajadores en este país? Y cuando uno analiza eso, nos encontramos con esto. Bueno, ¿qué es un mal pagador? Alcanza que te atrases 3 días y automáticamente pasás a ser un mal pagador. Que corre, perdón, un comentario, porque es increíble, pero uno es mal pagador si no paga su alquiler. Ahora, si no paga los sueldos de sus empleados, ¿es un mal pagador? No, es un macanudo. Eso está claro, digamos. Yo lo que te iba a preguntar es... Porque justamente apela al capital, digamos. Que ahora te ponen bajo... ¿Cómo fue que dijiste? ¿Bajo el régimen de la LUC? Sí, de la LUC. ¿Qué quieren decir cuando...? Nada, el tema de las garantías. Claro, ¿no? Sin garantía. Que era un régimen que ya existía en este país. El régimen sin garantía existió siempre. De hecho, hay un porcentaje importante de uruguayos que alquilan sin el régimen de garantía. A mí me parece, perdón que te corte, pero detenernos un poco en eso de cómo la LUC va a afectar en cambiar el mercado de alquileres en el corto plazo, me parece sustantivo, me parece muy importante, porque es ahí donde está un poco la intención de quienes promovieron esto, ¿no? De cambiar un poco la regla de juego. Yo creo que la especulación de sacar y poner viviendas del mercado rápidamente favorece solo a los grandes propietarios, y está clarísimo. El problema es cuando se genera esa vil mentira de pensar que esto es una solución de fondo para personas con bajos recursos. El problema de la gente de bajos recursos pasa por el trabajo y por la comida. Y la vivienda es uno de los temas que vienen después. Claro, además la garantía te daba una garantía también para el que alquilaba. Claro, pero yo pregunto, Manini, ¿no?, que defiende un poco el estamento militar directamente como lo hace. El salario de un soldado, junto con el salario de más feminizado que de alguna manera puede acceder, es un ingreso promedio muy bajo del total de las personas que pueblan este país. ¿No le da para alquilar? En el año 2003, cuando se desreguló el mercado de alquileres, con la desaparición del banco hipotecario, la desaparición tácita del banco hipotecario, se desreguló el mercado de alquileres. ¿Por qué? Porque el banco hipotecario era el que ponía una vivienda nueva a un determinado valor de cuota, y de esa manera hacía que los alquileres tuvieran que acompasar, digamos, lo que era ese mercado. Al desaparecer tácitamente el banco hipotecario, lo que hizo fue liberarlo. Siempre estuvo liberado, pero quedó aún más liberado. ¿Qué promueve la LUC? Liberarlo a límites que son preocupantes y a límites nunca vistos acá. Nunca vistos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos decís, bueno, por simple acción o por simple interés de mi parte que te alquilo a vos, porque esto juega también con que yo alquilo a 12 y el mes que viene sé que comenzaron a alquilar a 13 y el otro a 14 en la misma zona, en el mismo barrio, en el mismo lugar, porque la demanda sigue siendo brutal. ¿Por qué la demanda es brutal? Porque no hay una política pública que apunte a lo que es el stock de vivienda nueva y otorgarlas a los sectores que más la necesitan. Entonces eso es lo que provoca automáticamente es una concentración del mercado de alquileres, muchas veces en pocas manos. Acá el Estado no... En Viena, por ejemplo, más del 60% de las viviendas que están volcadas al mercado pertenecen, al Estado. ¿Eso es un país de la Unión Soviética? No, creo que no, creo que en este momento no. No, pero cuando hay una política pública, digamos, que apunta a subsidiar justamente para que y controlar el mercado de alquileres, es donde tenemos... Ahora, ¿qué fue lo primero que recortó esta administración en el presupuesto? Justamente la política de alquiler, de garantía de alquileres que tenía el Ministerio de Vivienda, que era bastante menor dentro de difícil de usar también, difícil de usar. Muy difícil, pero encima
la noqueó. Y entonces saca una ley que dice, bueno, vos te atrasás, automáticamente sos mal pagador. Te puedo iniciar las acciones judiciales correspondientes y en 7 días estás afuera. Y el juez no puede hacer nada, además. Bueno, se reduce a 24 horas la... sí. Perdón, escuché que los mal pagadores tienen derecho a contratar un abogado. Ahora, si vos no pudiste pagar en 3 días el alquiler, ¿cómo vas a contratar un abogado para... que te defienda? Exacto. Les agrego un comentario. Además que tiene que trabajar contra reloj el abogado, ¿no? Y en los informes de la Asociación de Defensores de Oficio está claro, y lo denunciaron con el presupuesto, y lo denunciaron en la rendición de cuentas, que no dan abasto y que necesitan presupuesto para atender a la gente, y están denunciando que hay una justicia para pobres y para ricos. Algunos dirán chocolate por la noticia, pero cuando te lo están diciendo los defensores de oficio, ya es porque claramente la demostración del asunto es tangible, visible y notoria. Sí, y además hay otra cosa. Vos date cuenta que para llegar a una solución con el propietario te dicen que por ser moroso, el recargo que tenés de un día para el otro es el 60% de lo que venías pagando. Pago 10, automáticamente por atrasarme, y para llegar a un acuerdo, 16.000 sería el alquiler que tengo que pagar. Eso se termina transformando posteriormente en el alquiler a cobrar. Porque por única vez puedo llegar a ese acuerdo. Me vuelvo a atrasar y no tengo posibilidad de hacer ese acuerdo. ¿Cómo mantengo la posibilidad de que no me saques? Elevando el precio del alquiler. Entonces, estamos ante una situación que lo más preocupante es que no hay una política clara por parte del Estado en la construcción de vivienda nueva. Hubo recortes por todos lados. Se ha intentado diversos mecanismos para atacar el tema de asentamientos, con fideicomisos, como si uno no supiera que un fideicomiso lleva 5 años a veces instrumentarlo. Y además con una ley que lo único que hace es darle garantías al propietario, liberar aún más el mercado de alquileres, y a nuestro entender lo único que provoca es un ascenso del precio del alquiler y no una rebaja. Porque acá hay una teoría que dice, bueno, cuando vos metés 20.000 viviendas, por decir algo, al mercado de alquileres, lo que hago es pinchar el precio, que se pague menos. Cuando yo lo que hago es liberar a 20.000 que cobren lo que quieran, lo que hago es instrumentar al alza ese mecanismo. Escuché una entrevista que te hicieron, que se querían reunir con la ministra de Economía, puede ser, el año pasado. ¿Lograron reunirse? No, nosotros a nivel de vivienda, en la parte cooperativa hemos avanzado, más allá del Ministerio de Economía como tal, que ha sido el principal factor, el principal obstáculo, te diría. A nivel del Ministerio de Vivienda, y acá tendríamos que entrar a analizar una disputa que existe en la propia coalición de gobierno, cuáles son los ministerios que ocupan el sector político que más habló del tema vivienda y más habló del tema salud. La verdad que el tema cooperativo hemos logrado avanzar mínimamente, es cierto, porque decimos avanzar que es volver a la situación 2018, que en realidad no es ningún avance, digamos, pero el retroceso había sido tan importante que logramos avanzar. Claro, ¿por qué el sistema cooperativo nos preocupa tanto este tema de la luz? ¿Nos toca a nosotros, a los cooperativistas que tenemos una vivienda? No, obviamente no nos toca. Ahora nos toca a las miles de familias que tenemos organizadas en cooperativas que todavía no accedieron a la vivienda. ¿Sí? Claro. Entonces, digamos, te diría que tiene una incidencia mucho mayor que incluso en los propios cooperativistas que ya tienen una vivienda a través del ministerio. Y hoy por hoy lo vemos, y vemos la desesperación de la gente al no tener garantías, porque obviamente no se tienen. Algo que habría que estudiar. Aquellas compañías de seguro que ofrecían las garantías cambiaron un poco la regla de juego. Antes pedían un par de meses de antigüedad laboral, ahora piden 1 año. Y uno se pregunta, ¿no están haciendo el juego justamente para que lo que establece la LUC se instrumente con mayor preponderancia? Es que las garantías se van a encarecer, claramente, ¿no? Y esto no solo se encareció, te cambiaron las reglas de juego y entonces aquel trabajador más afral o aquel trabajador que tenía menos posibilidades de presentar un recibo de sueldo con una antigüedad de 1 año, no quiero mencionarla, pero bueno, son Porto y Sura, digamos, porque son las dos que trabajan en esto, y te decían, bueno, con 2 meses no tenés problema, podés presentar a alguien que sea refuerzo de garantía. Ahora hay una de ellas que ya no te lo dice. Entonces, mirá, caramba. No es lo mismo, además, ¿no?
entre 2 meses y un año. Y te puedo hacer una pregunta relacionada con esto. Hay un argumento muy repetido del no en los dirigentes políticos que van a los debates sobre que esto no compite con la solución vieja de la 14.000, no me acuerdo el número. Sí, no recuerdo el número de la de alquileres. De alquileres, sino que es complementario y de alguna forma se vuelve a insistir con esta cuestión de la libertad, ¿no? ¿Cómo lo ven eso? Creo que está claro que una vez instalado y este nuevo cambio se va a generalizar, pero ¿cómo lo ven? Bien relacionado con lo que hablábamos, si vos masivamente provocás que el régimen de alquileres pase a tener las reglas que impone la LUC, obviamente quien es propietario de la vivienda va a jugar con esas reglas y la va a poner porque si le es beneficioso, porque cobra más caro, porque lo sacan más rápido, ¿verdad? Pero además acá tiene un impacto que a mí es algo que me asombra que, bueno, justamente el gobierno no lo va a decir, pero deberíamos decirlo todo lo demás un poco más seguido. Acá va a haber un incremento brutal de viviendas en los asentamientos, pero es brutal el incremento que va a haber. Digamos, si uno tiene un cálculo aproximado, yo no lo tengo, digamos, no lo puedo cuantificar, quiero decir, pero vos ves la cantidad de personas que no tienen garantías para alquilar, que las reglas de estas compañías de seguro que emitían una póliza cambian, que se tengas que meter al mercado de alquileres y veas que al tercer mes ya no lo podés sostener y te rajan, indudablemente vamos a ir a incrementar los cinturones de asentamiento. Eso mismo, que fue el caballito de batalla que tuvieron en la campaña electoral para decir lo que habían crecido en los últimos años, va a terminar transformándose en una legión. Decían que no iba a haber más asentamientos. Pero lo que pasa es que eso es la demagogia electoral y más la demagogia de donde proviene, digamos. Claramente. Era esperable que esa demagogia estuviera y además se enchastraron las patas yendo justamente a donde necesitaban escuchar eso la gente, digamos. En eso hay que reconocerles que se ensuciaron las botas laburando, ¿no? Y las botas no es una metáfora. Pero lo que claramente era una expresión que no iba a ningún lado. Ahora el problema está en otro. Es decir, no solo. Vos fíjate que en el momento que se votó el plan quinquenal de vivienda, ni el propio herrerismo le llevó el plan quinquenal presentado por Cabildo Abierto. Le planchó el presupuesto durante 5 años, moneda nacional fija, que es en moneda constante, que es una rebaja entre el 20 y el 25%. Y además le provocó ya la primera gatillante. ¿A quién le puso la DINISU, que es la nueva dirección creada que se encarga justamente de la parte de realojos? A la hermana de la ministra de Economía, Arbeleche. Ya ahí comienza a haber una disputa muy especial que termina provocando algo que en principio se escucha muy poco, y es que no han podido hacer viviendas en realojos. Se sigue trabajando con los planes aprobados por la anterior administración. Inauguraron por el plan Juntos, no sé, 6 casas. El MEVIR en un año tiene menos de 100 viviendas inauguradas. Y digo yo, y los 100.000 nuevos pobres provocados en los últimos 2 años con las políticas de ajuste de gobierno, ¿dónde están? ¿Van a alquilar por la LUC? Es joda. Es joda. Entonces, sí, joda. Claro. Igual esas pocas casas que decís salieron bastante en los informativos, le dan como media hora por lo menos a cada uno, entonces sí, claro. Está bueno decirlo también, ¿no? Sí, claro. Por eso te digo, no. A nuestro entender, estamos enfrentando el día 27, no los desafíos, además estamos hablando de una parte de la LUC, de esta ley que es un mamarracho gigantesco, pero que en el tema de vivienda va a tener repercusiones muy importantes. Bueno, yo en realidad me quedaría bastante rato más. Me está pasando últimamente con todas las entrevistas, pero el tiempo es finito, lamentablemente cruel. Sergio, muchísimas gracias por venir. La verdad, nos vamos a volver a encontrar acá y en otros lados, seguramente. Sí, contigo te encontraba en algunos lugares más, pero... Bueno, pero he visto unas reuniones de ustedes muy coloridas, mucha banderita. Es lindo, me parece que por ahí... Bueno, te invitamos alguna. No, bueno, te está pidiendo que lo invites. Sí, claramente. Sí, horrible. No pasa nada. Es horrible esto, estás invitado, Marto. Estás aprovechando de esta situación. No, pero está bueno que podamos establecernos como una lógica después del 27. Algo que no estamos analizando. Quizás no sea el programa analizar, pero hay una cosa clara que... Vamos a tener 2 escenarios políticos bien claros después del 27. Si gana el no es un escenario, si gana el sí es otro, evidente. Y en el tema vivienda en particular, creo que es
más claro aún como puede ser en el tema seguridad. Entonces, por ahí da la posibilidad para que después del 28 podamos volver a... Bueno, te invitamos Sergio, de gracias nuevo. por acompañarnos. Muchas gracias. Por favor. Gracias, Sergio. Mediocre la policía, la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, y acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocres son. Mediocres son. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos. Mediocres son. Mediocres son. Cuidado con la cara aunque va preso. Y allí voy, libertinaje, no raje, no corras, no huchas y nunca te calles la boca rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida de golpeadores. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia, su deporte precioso, al calabozo o al calabozo. Cuando aparece, va con intereses, contesta al rebaño, afán de hacer daño, dicen lo siento, es mi trabajo. Cuidado con la cana o que va preso. Cuidado con la cana o que va preso. Bueno, volvemos con el último bloque, al que dimos a llamar bloque cultural. Último por hoy, por las dudas. La gente se ilusiona que capaz que no nos va a hoy. escuchar más. Sí, no. Aparentemente vamos a seguir, así que... bueno, y como este es el bloque cultural, hoy estamos, a pesar de que es un programa especial con el tema de la LUC, estamos con William Martínez. Hola, Buenas ¿qué tal? noches. Buenas noches. ¿Cómo andás? William es integrante del colectivo La Cultura por el Sí. Exactamente. Es gestor cultural en la Dirección Nacional de Cultura. Exacto. Y además es vocero de la base de cultura del Sindicato de Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura, Exactamente. Sí, participo, en realidad me acerco a la comisión por parte del sindicato.
una manera de aportar, una vez que se bajó o se discutió de que teníamos que la Central de Trabajadores un poco enfrentarnos a esta ley de urgente consideración. En un primer proceso juntamos las firmas y en un segundo, bueno, ¿qué hacemos con la campaña? ¿Y de qué lugar podemos todos aportar? Entonces, en ese sentido, la Comisión de Cultura reunió una cantidad de colectivos, que tanto sindicales como organizaciones y demás, para poder, bueno, discutir de qué manera participar en la campaña. Me parece. Ese es el colectivo de Cultura por el Sí. Exactamente. Lo armamos varios sindicatos, varios movimientos y personas también afines a la causa. Perfecto. Sí. Sí, porque en realidad la LUC no tiene artículos que sean directamente, hablen sobre la cultura, sobre esas cosas. Pero afecta indirectamente esto que veníamos hablando. Son muchísimos artículos de muchos temas y obviamente algunos afectan indirectamente a la cultura. Sí, exactamente. La ley de urgente consideración en un artículo construye la creación de los institutos de arte, que eso sí está dentro de la ley de urgente consideración, pero que no están dentro del debate a derogar. Se construyen estos institutos de arte como una novedad, en tanto y cuanto esos institutos ya existían, de hecho, no de derecho. O sea, ya estaban en la aplicación sistemática de la política. Personería jurídica, una cosa así. Exactamente. A un organismo que nosotros los trabajadores de cultura, los trabajadores y trabajadoras de cultura, venimos reclamando que no tiene un organigrama de organizacional de la tarea. La Dirección Nacional de Cultura se construye en el primer gobierno del Frente Amplio y nunca se le da un carácter, un orden establecido jurídico. Entonces, evidentemente, siempre pasa de que se desmantelan programas o se construyen programas dependiendo a piacere de lo que la política en ese momento demanda o requiere. Entonces eso hace muy vulnerable el trabajo en la Dirección Nacional de Cultura, y no solamente eso, la carrera administrativa, nos vulnera derechos en varios niveles. Esta creación solo crea los institutos, pero tampoco habilita un espacio de discusión de la estructura del organismo. Entonces seguimos estando en ese espacio de la nada. No, me miran, no no ibas a decir nada. Iba a preguntar y en realidad quedaba muy asombrado del esquema, como de alguna forma la conducción del Ministerio de Cultura toma este tema, ¿no? Quedé escuchándolo sorprendido. Claro, me parece que ahí había una necesidad política de hacer algo por parte de la cultura dentro de la ley de urgente consideración, como darle un sentido. Tocamos todas las áreas del Estado y agregamos estos institutos como una forma que perfectamente se podía también agregar esos institutos en la ley de presupuesto. Claro, pero bien saludó a la bandera de alguna forma, por lo que contás. Es un cambio en el organigrama, digamos. Es una construcción jurídica, le da la personería jurídica un nombre a un lugar que eventualmente... Un raviol en la estructura. Exactamente, o sea, se construye. Por otro lado, también en la ley de presupuesto lo que hacen es eliminar centros MEC. Eso llena de trabajadores que se quedaron sin su lugar de laburo y empiezan a trabajar en la Dirección Nacional de Cultura, y también le refuerza el presupuesto que tenía la Dirección Nacional de Cultura. Hay un relato construido por parte de las autoridades de que hubo un crecimiento en el presupuesto de la cultura, pero en realidad lo que hubo fue una redefinición en el presupuesto de la cultura. O sea, al eliminar una unidad ejecutora, lo que vos haces es dividirla entre las distintas unidades ejecutoras. Obviamente que en este momento tenemos más presupuesto de lo que teníamos en la administración anterior. Lo que pasa que ahora también las competencias se ampliaron. ¿Se entiende lo que quiero decir? Las unidades ejecutoras. Sí, eliminaron centros MEC. Uno de los grandes programas era la eliminación de centros MEC. Se elimina centros MEC. En esa eliminación se deja sin trabajo a un montón de trabajadores. Claro. Y en esa eliminación lo que hace es comer de ese presupuesto, entonces aumenta el presupuesto nacional de cultura de esa unidad ejecutora, pero en realidad las competencias también aumentan, porque también tenés que tener una pata territorial, que era la que no tenían, porque ahora lo tiene lo que es Centros MEC. O sea, todo lo que es el trabajo. ¿Y qué actividades están haciendo el colectivo de Cultura por el Sí? Sí, yo me quedo colgado, perdón, en una parte, o sea... Claro que la ley de urgente consideración no tiene un elemento que nosotros podamos definir que apunta los articulados que se quieren derogar no afectan directamente a la cultura. Exacto. Ahora, lo que sí
nosotros entendemos y la gente de la cultura entendemos que estas grandes modificaciones, esta reforma del Estado de alguna manera, en un proceso además legal que es la ley de urgente consideración, utilizar un mecanismo que en realidad ese mecanismo se utilizó solamente 4 veces y que se pone esta ley tren con todas las modificaciones, se hace una reforma del Estado que en realidad pone una balanza en donde el Estado debería de garantizar un poquito entre las partes, se pone un poquito en el juego, como veníamos escuchando en el bloque anterior, en el lugar del empresariado. Y me parece que eso también, eso es la gran lógica. Y creo que del corazón más grande, más allá del proceso de aumentar, del proceso de la seguridad pública que podemos debatir, creo que la educación es el eje central en donde tiene el mayor número de artículos y demás, en una educación que se intenta pasar de una perspectiva de derechos humanos a una perspectiva más de competencia, más de preparar gente para el mercado y etcétera. Sí. En ese lugar y en ese sistema de educación, obviamente que esas modificaciones afectan de alguna manera a la cultura. Porque evidentemente esta cosa del riesgo de los bachilleratos artísticos, el riesgo de la discrecionalidad por parte de las autoridades, la destrucción de los espacios de diálogo, la destrucción de los espacios de debate, como para poder ver qué tipo de educación queremos todos y todas, ahí hay un elemento bastante importante como que las personas de la cultura, que muchas veces en este multiempleo trabajamos en producción de obra, construcción de obra y docencia, porque es una gran parte del mercado laboral de los artistas en general, también nos vemos afectados. Entonces, evidentemente, todo eso se pone en el debate de qué tipo de país queremos. Si vos construís un sistema educativo que solamente está apuntando al mercado y no está apuntando a la construcción de ciudadanos, ahí tenemos una debilidad bastante grande. Y una debilidad en un contexto donde las democracias en el mundo tienen una tendencia a estar un poquito en riesgo a nivel mundial. Y me parece que si no construimos ciudadanos preparados para defender esa democracia, me parece que es bastante complicado. A mí me parece que es muy importante el esquema que ustedes están pensando y que por suerte podés de alguna manera desarrollar acá. Es muy importante pensar el tema educativo. Me deja pensando lo que dice. Creo que hay que darle por ahí un poco a tratar de ver cuáles son los modelos que se están promoviendo y que se están imponiendo, porque de alguna manera creo que estas cuestiones se han impuesto. No sé si ya ha habido algún tipo de diálogo, me imagino que no. El diálogo lo que pasa es que también hay un relato que hay que empezar a ver algunas puntas. Me parece que hay una definición por parte de un cierto construcción de sentido común en donde los sindicatos son los que interfieren en el proceso educativo, son los que están generando este problema en la educación y en realidad es un sistema que no está siendo capaz de adaptarse y no es por culpa de los sindicatos, sino propiamente por culpa de las diferentes autoridades que no saben qué hacer con la educación. Entonces, ahí hay un punto interesante. Es como que los sindicatos tenían mala prensa y fueron de alguna manera aprovechados ya para combatirlos, una cosa así. Yo creo que de alguna manera sí, los sindicatos, o esa idea, yo he escuchado más de una vez hablar de corporaciones. La corporación sindical, me parece una cosa fabulosa. Más fabulosa viniendo de estos emisores, en donde apuntan a la fabulosa de fábula, ¿no? Aclaremos por las dudas para los oyentes. Sí, porque hay una disputa ahí en cuanto al lenguaje y en la utilización. La corporación sindical, cuando la corporación sindical en realidad no existe como tal. Existen trabajadores organizados que lo que intentan es defender sus derechos que siempre están en riesgo, porque siempre es el lugar más débil de la balanza. Entonces es algo que tiene como cierta lógica. Y otro punto que a mí me parece como súper interesante, y en la cultura nosotros no lo cuestionamos, y es un tema de debate, es cómo nos ganan el concepto de libertad. De acuerdo. Cómo nos roban el concepto de libertad sistemáticamente. Cuando nosotros tanto en la cultura, el movimiento organizado y demás, no podemos centrarnos en debatir. Parece que
que nos ganaron el concepto de libertad y son ellos los abanderados del concepto de libertad. Sí, sí. Cuando años atrás se votaba en contra de que la mujer decida sobre su cuerpo, se votaba en contra de la decisión de que el matrimonio igualitario sea una opción para cualquier persona en este país. Entonces ellos, que en algún momento se negaron a nuestros derechos y negaron esa posibilidad de vivir en libertad, ahora ellos son los abanderados de la libertad. De hecho, la campaña del no está... Sí, basada en la libertad. En la libertad. Toda la propaganda es basada en la libertad, ¿no? Todas las propagandas de ellos te hablan de libertad. Y una libertad muy en papel, ¿no? Porque la realidad, digamos, las delimitaciones sociales, las delimitaciones reales, materiales, para hacer las cosas, brillan por su ausencia en todo el discurso. Ya no sé si es liberal o libertario, porque a mí no me gusta decirle liberal a la gente que defiende estas cosas, porque no son liberales. Aparte vienen más bien de sectores bastante conservadores culturalmente. Tiene que ver con esto que comentaba recién William, por ejemplo, cuando se discutió la despenalización del aborto y otro conjunto de cosas. Y sin embargo te ponen la libertad de la mesa y te sacan la bandera del liberalismo. Y me parece que el liberalismo filosóficamente no está exactamente del lado de los que promovieron la LUC. No, para mí agrego una cosa, para mí hay un tema de libertad en cuanto ellos, yo creo que hay una consideración de la libertad siempre y cuando la puedas comprar. Para mí hay una lógica que está de por medio. Mientras que vos tengas la posibilidad de comprar la libertad va a ser dada en tu country privado, en tu lugar y en tu sector. El tema es que en este modelo que se intenta imponer, esa libertad tengas y más puedas consumir, más libertad vas a tener. Exacto. Y esa libertad, en realidad, cuando vos pones en la balanza y hay diferencias, asimetrías de poder, evidentemente esa libertad es absolutamente ficticia para un lado de la balanza, no para el otro. Con lo que pasa con el tema de los alquileres, con lo que pasa con distintos elementos que hacen que, obviamente, que la libertad... Obviamente que el mundo de la cultura lo pensábamos, lo filosofábamos y demás, porque evidentemente sin un aspecto democrático no florece la cultura. Punto. Y sin un aspecto, y si vamos a un espacio de, yo qué sé, por ejemplo, ahora con el tema del espacio público y la represión dentro del espacio público y la discrecionalidad de la policía, ¿qué pasa con todos los artistas callejeros? ¿Cómo va a ser esa aplicación? ¿Cómo va a ser la aplicación de la LUC dentro de unos años o dentro de 2 años en esta discrecionalidad de la policía? ¿La policía va a ser la garante de esos lugares? ¿Va a ser la curaduría del espacio público? O menos tiempo, ¿no? Sí, bueno, yo confío mucho en la gente de la cultura y la reacción de la gente de la cultura. Me imagino que cultura en las calles va a haber siempre en cualquier situación, pero me imagino que organizar de alguna forma la visión para dejar muy claro que hay que ocupar el espacio público y ocuparlo bien haciendo cultura, me parece que hay que demostrarlo y hay que demostrarlo el 27. Absolutamente. Nosotros ahora, de las actividades que nos comentabas, hay muchas actividades a lo largo y ancho del país. Creo que hay un compromiso militante. Me parece que hay que sacar a ese lugar de dirigencias que hablan, iluminados y demás. Y en realidad esto es un laburo posta de militancia. Totalmente. O sea, todo el mundo agarró la militancia de la vecina, el vecino, etcétera. Y en ese sentido nosotros nos juntamos con un grupo de gente, hicimos un ciclo rosadísimo el fin de semana pasado en la Terminal Goes, en donde pusimos los cuerpos, porque en realidad lo que nos propusimos fue con Tango Queer hacer una milonga, con una peña folclórica, después hicimos una Kiki House. Las señoras del tango estaban, ¿no? Sí. Qué grande. Hicimos una... ¿Qué es una Kiki House? Una Kiki Ball. Es el house, la Kiki está inspirado un poco, si alguien vio la serie, Pose, está inspirado un poco en esos bailes de ballroom que pasaban en la década del 70 y 80. Muchos del... ¿Para bailes de qué? The Ballroom. Yo en un momento, perdón, dejé de preguntar porque dije, esto no termina más. Claro, esto es... Yo te comprendí, William. Gracias. Son los movimientos, hay distintas casas en Uruguay desde hace unos años, se construyeron distintas casas y son grupos de colectivos, de personas que hacen como competencias, pero que tiene un entramado que viene de esas represiones de la década del 60 y 70 en Estados Unidos a las colectividades negras y latinas en los barrios más marginados de Nueva York. Entonces ellos utilizan, Madonna lo lleva en los 90, lo lleva como al estrellato cuando hace Vogue. Una película muy recomendada es Paris is Burning, que te muestra un poquito lo que es ese mundo. Acá en Uruguay se tomó y hay una casa, por ejemplo, hay una house que es solo de inmigrantes, que es increíble. Y se hacen distintas competencias y se hacen distintos bailes. Entonces hizo La Rosadísima con House of Polenta, que fue la que lideró ese proceso, y
se militó, ya a mí me encanta esto, se militó en Taco y Brillantina. Claro. Y eso me parece que es súper importante, porque está todo bien con la militancia y está todo bien con ir al tablado, escuchar la murga y el carnaval y ya los espacios. Hay que politizar los otros espacios. Hay que ir a politizar los otros. A romper los esquemas. Absolutamente. También se hizo una varieté de circo. Público diverso los 4 días, absolutamente, y se terminó con rap. Público totalmente diverso y una cantidad de jóvenes que construyeron y politizaron espacios. Y eso me parece que es fundamental, porque es ahí en donde no perdemos la batalla. Y te voy a hacer una pregunta, capaz que un poco millennial, que hoy, desde hoy estamos con lo de millennial. Estás con ese espíritu, sí. Estoy con el espíritu millennial. Te iba a preguntar, ¿no? ¿Te podemos seguir seguir el proyecto de Cultura por el Sí en alguna red o algo de lo que acabas de contar, seguirlo en alguna red o algo así? Mira, este ciclo rosadísimo se construyó eventualmente para ese fin de semana, que lo armamos con un grupo de gente. Te recomiendo que sigas House of Polenta, me parece que eso es increíble, lo recomiendo. Genial. Y Tango Queer también, que Tango Queer también viene a cuestionar un poquito el lugar del tango, que en donde predomina quién lleva o quién no lleva a partir de un género. Entonces se cuestiona eso y vos me podés llevar a mí perfectamente en un baile de tango. Me parece que estos distintos colectivos están trabajando en eso y obviamente que desde las páginas de las redes del Sí, Voto Sí, se hicieron bastante difusión. Evidentemente, estos propios colectivos tienen su propio micromundo y obviamente que esos mundos fueron los que más se acercaron a este lugar, a politizar este espacio. Bueno, ¿te quedó la página? ¿La guardaste? ¿Sabés dónde los vas a buscar? Me quedó, bueno, che, no me tomes el pelo que vos también sos un millennial, ¿eh? No, aparte, la verdad es que me siento que aprendo tanto a veces cuando vengo acá. Uno se cree que a veces que viene un poco a decir cualquier pavada y termina aprendiendo sin querer. La gente de la cultura sabe que cuando tiene que hacer cosas las empiezan y la terminan. Tienen que presentar un espectáculo. Es un producto, son acciones. Es por ahí. Williams, muchas gracias, por el tiempo, por venir acá, por la onda. Yo me voy recopado hoy, me voy recontento. Aparte también gracias a mis compañeros, a Pablito, a Lore y a Ale. Compañeros. ¿Se habrá entendido algo? Y bueno, eso lo dirá los oyentes, ¿no? Nos llegarán los mensajes y bueno, veremos para la próxima. Bueno, llegamos al final, aunque no teníamos ganas de irnos, la verdad que nos quedamos bastante entusiasmados. Bueno. Capaz que está bueno decirle a la gente dónde nos puede seguir. De nuevo, que nos sigan en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Spotify, como Colectivo Más Igualdad. Así que ahí nos pueden buscar, pueden encontrar Casi Radio en YouTube y en Spotify. Bueno, no sé, Pablito, ¿cómo te sentiste hoy? Me sentí bárbaro, muchas gracias. Está muy bueno el programa. Creo que tocamos todos los temas, pero esto es así. Esta ley tiene todo junto y hay que trabajarlo todo. Bueno, y ahora hay que votar sí. Y hay que votar sí. Todos tienen ahora votamos sí. Cada vez más convencidos. Todos tienen tarea para el 27, ¿no? Todos. Por si supuesto. no, los empezamos a anotar acá. De acá nadie sale. Hay tarea mañana también, ¿eh? Hay tarea mañana. Mañana se milita. Todo rosado. Bueno, estimados, somos el Colectivo Más Igualdad y ya saben, no nos van a convencer Casi Radio de que el mundo no es para todos, ¿verdad? Exacto. Ni para todas. Ni para todos. Me encanta, Ale. Nos vemos la próxima. Vamos crocantes, alienados como poseídos. Quedamos locos, enchufados con caparazón.